oyentes. Yo creo que decir cuándo empieza a tener presencia el anarquismo en Cuenca es complicado, porque si uno va al origen de todo, que es la Sociedad Obrera La Aurora, que nace en 1914 y va a las primeras revistas, mejor dicho, semanarios, primero Vida Obrera, luego La Lucha, va a descubrir que estaban mezcladas bastantes ideas anarquistas, marxistas, incluso de socialismo utópico, y cuando verdaderamente se van a ir decantando va a ser ya bien avanzada la dictadura de Primo de Rivera, y cuando verdaderamente tenemos constancia de fortaleza del anarquismo en Cuenca es el año 1931. En el otoño de 1931 se produce un cambio en la dirección de La Aurora, o Casa del Pueblo, y creo que es de los pocos casos, el único que yo conozco desde luego, de una Casa del Pueblo controlada por la CNT, en lugar de por la UGT y por el Partido Socialista, que son expulsados de la Casa del Pueblo. Mientras tanto se habían ido produciendo algunos problemas, incluso que habían trascendido a la opinión pública por artículos en la prensa, entre algunos de los miembros de La Aurora, Felipe de la Rica entre ellos, que va a ser uno de los cabecillas de la CNT, y algunos de los dirigentes socialistas, como Crédulo Escobar, Juan Jiménez de Aguilar, Rodolfo Llopis. Por tanto, creo que se produce esa ruptura ya bien avanzados los años 20 y una decantación de algunos miembros por la CNT, porque básicamente lo que había en La Aurora era sindicatos de camareros, sindicatos de peluqueros y tal, que estaban en La Aurora y que podían pertenecer o no a la CNT o a la UGT en función de lo que les dijeran un poco cuáles eran sus dirigentes, pero ellos eran peluqueros, eran camareros que querían defender sus derechos. Cuando verdaderamente pasan en masa a la CNT y cuando son cenetistas los que controlan la Casa del Pueblo, ya es en septiembre de 1931, con la llegada, como luego explicará también Pochi, de determinados trabajadores portugueses que vienen a trabajar en las obras del ferrocarril y hace que sean mayoritarios en ese momento, ¿no? Por lo tanto, creo que es un proceso de algunos años donde se van decantando hacia posiciones anarquistas unos obreros que hasta ese momento pues tenían unos planteamientos y una formación un poco demasiado amplia, ¿no? Y que no se habían decantado por la UGT o por la CNT. La República. Evidentemente cuando va a ir desarrollándose, supongo que el hecho de que la Aurora quedase mayoritariamente en manos de los anarquistas, de esa afluencia de exiliados portugueses que llegan huyendo de la dictadura de Salazar para trabajar en el ferrocarril, y las obras del ferrocarril evidentemente que se fueron alargando durante todo este tiempo, pues incrementaría. Yo, por lo que pudimos saber, porque ya lo has dicho tú, la falta de documentación es importantísima, y remitimos al artículo porque fue prácticamente lo único que pudimos, y fue mucho, ¿no? Entonces, realmente hay poca documentación sobre datos de afiliación, etcétera. Pero es cuando se va afianzando y cuando va empezando a tener presencia pública. Yo lo que sé, por ejemplo, pues ante determinadas, creo que, por hacer una pequeña connotación a la de Ángel Luis, se incrementa la afiliación también como consecuencia de la creación de la FAI, porque muchos de los anarquistas conquenses, o muchos de los que tenemos conocimiento de ellos, tienen esa doble afiliación a la CNT y a la FAI, y parece ser que tras el surgimiento de la FAI se incrementa un poco, quizá porque algunos de los dirigentes o de algunos de los que ya estaban afiliados a la CNT, pues acuden al Congreso de la FAI y vienen con ansias renovadas, ¿no? Yo, y perdonar que os hable un poco personalmente, el hecho de que mi familia, tanto paterna como materna, fuera anarquista, pues me hace saber algunas cosas, pero de oídas. Un poco, quiero decir que la base científica pues deja un poco que desear, pero sí que sé, por ejemplo, que cuando mi padre nació en el 28, pues estaba en la cárcel mi abuelo, porque cada vez que había algún movimiento en España con el que se relacionaran los anarquistas, pues en toda España se detenían a los sujetos peligrosos, ¿no? Entonces, pues allí estaba en la cárcel. En el año 33
también ocurrió lo mismo, incluso venía en un artículo del Adelante. Quiero decir que se va desarrollando. Tampoco sabemos mucho exactamente porque la vida sigue más o menos igual. En el Vida Obrera se sigue publicando y no sabemos mucho más de afiliaciones o de incremento. Sí que sabemos de su actuación en la noche del 18 al 19 de julio del 36. Sabemos también que mayoritariamente, que aumenta la afiliación en el año 36, lógicamente porque eran una fuerza importante, que de 1000 y pico al comienzo de la República pues pasarán a, es que la fecha, los datos no me acuerdo, pero incrementan muchísimo su número. Y sí que sabemos que el sindicato de camareros, por ejemplo, pues era un punto importante. La principal actuación, si no me dejo nada importante, pues es la que van a tener precisamente asaltando los depósitos de armas, asaltando las armerías, porque en la noche del 18 al 19 de julio, porque el gobernador civil no arma a las milicias obreras. Y ahí sí que van a tener un papel muy importante en Cuenca. Evidentemente no es Barcelona, pero bueno, también tienen ese papel de freno al triunfo de la conspiración. Sí, sobre la Segunda República, quiero decir, efectivamente, yo no conocía el dato ese del Congreso de la FAI, que probablemente fue lo que decantó, decía, a finales de los años 20, cuando parece que ya se empiezan a decantar y esas disidencias o esas diferencias entre unos y otros se pueden hacer más explícitas y tal. Pero creo que hay una fuente fundamental para estudiar a la CNT en los años de la República, aunque se conservan pocos números, pero son dos épocas diferentes. Un semanario que se llamaba Adelante, que también es algo a tener en cuenta, que en una ciudad tan levítica como Cuenca, por cierto se llamaba el artículo que hicimos, Apuntes de un enclave anarquista en una ciudad levítica, o sea, que haya una importancia tan fuerte de la Iglesia, una presencia tan fuerte de la Iglesia en una ciudad como esta, y la CNT tenga más afiliados que otras fuerzas obreras y tal, era muy significativo, pero probablemente tiene que ver con el empuje de estos afiliados, estos dirigentes de la CNT o de la FAI, que hace que se decante una colectividad de varios sindicatos hacia la CNT. En fin, creo que es una fuente fundamental. Si se conservaran más ejemplares, si aparecieran más ejemplares de los que de momento se conservan, sería una manera de conocer mucho más. Lo que sí es cierto es que tienen presencia también en el ayuntamiento. Zacarías San Millán y otros también eran de esa línea, más de la CNT, y de hecho incluso se comportan como tal, ¿no? En el ayuntamiento a veces votando, no lo que hacen los republicanos y los socialistas, aunque están en la misma lista electoral, sino haciendo un poco el voto contrario a lo que sus propios compañeros, ¿no? O sea, la CNT en ese sentido, en los años de la República y en Cuenca en particular, es una fuerza y es una organización que no está apoyando a la República ni a los republicanos, ¿no? Esa fuerza que se puede seguir a través de ese semanario de Adelante hace que en julio del 36 hubiera, no se sabe exactamente los afiliados, pero al menos más de 1000 sí que están documentados y que gracias a que viene Cipriano Mera pues puedan tomar las calles y eviten el golpe del año 36. A partir de ese momento, los primeros meses de la guerra van a tener un protagonismo mayor, que a partir de lo que va a ocurrir ya en la primavera del 37, como sabéis, en España pues la CNT empieza a tener menos protagonismo. Y además aquí, y Pochi lo dirá mucho mejor que yo, con el agravante o el añadido de que viene la columna del Rosal, que se establece en los pueblos del Alcarria y de la Serranía y tal, y va a ser un factor fundamental para el desarrollo de la guerra y para también cómo se vive en la retaguardia esos años. Los anarquistas en el fracaso de la conspiración civil. Entrar en el golpe, hay un episodio importante, controvertido, en el que la actuación de los anarquistas pues fue importante, que fue el asalto a los paules. El día 1 de mayo del año 36 vino Indalecio Prieto a dar un mitin en Cuenca y bueno, Ángel Luis analiza en el episodio, en su libro, hay documentación escrita y hay documentación oral. Yo os puedo contar una anécdota
quiero decir, una anécdota oral, recabada tanto a Jesús como a mi abuela, y me perdonáis el personalizar. Y es que, bueno, pues las juventudes unificadas ya estaban, las juventudes socialistas unificadas con las juventudes, las juventudes libertarias, pues habían organizado una merienda, estaban de merienda. Y por la tarde pues iban de graciosos y pegaron unos tiros en el puente San Pablo. Y bueno, pues empezó a correrse la voz en Cuenca de que incluso ellos mismos empezaron a correr la voz de que los paules estaban disparando, los frailes, quiero decir. Entonces, bueno, pues se produjo el asalto. De una manera o de otra, sea no tan jocoso, que posiblemente no lo fuera, el caso es que la acción de los anarquistas fue decisiva en ese asalto a los paules, y aunque también parece ser que alguien les avisó, porque pudieron huir por la parte de atrás, los paules. Bien, después se produce llegamos al golpe. En Cuenca, si habéis leído el libro de Ana Belén Rodríguez Patiño, pues sabéis que la Guardia Civil está indecisa, cuando menos, y entonces las milicias van a pedir al gobernador, que era el pobre señor Garrido, no, me estaba equivocando, pero no quiere dar las armas, o sea, se niega a darle las armas como en muchos otros sitios, ¿no? Y asaltan las armerías en la noche del 19 y se frena el golpe. La revolución social. Bueno, pues evidentemente, como no triunfa el golpe en Cuenca y además no triunfa ni en Madrid ni en Valencia, pues evidentemente Cuenca se va, digamos, de alguna manera a convertir en un enclave importante, cuando menos para mantener limpia la comunicación. Sabéis que el gobierno se va a desplazar a Valencia en los primeros meses, pasados los primeros meses, y Cuenca se convierte en un punto importante para mantener los ejes de comunicación con el Mediterráneo y con Barcelona, evidentemente. Bien, de alguna manera también en Cuenca se va a reproducir un poco lo que en otras ciudades ocurre, y el hecho de que haya un importante número de cenetistas en Cuenca, vuelvo a repetir, no es lo mismo que Barcelona, no es lo mismo que Madrid, pero el hecho de que haya un importante número de cenetistas y que hayan contribuido decisivamente a que no triunfe el golpe, pues va a hacer que participen en las instituciones. De alguna manera se crea un Consejo Popular, como en todas partes, en el que hay 3 representantes, si no recuerdo mal, ahí lo dice Ana Belén, de la CNT y de la FAI, en el Consejo. Y además también, a pequeña escala, posiblemente, pero también se introduce, podríamos decir, la revolución social, y de alguna manera la economía también se transforma en economía de guerra, evidentemente, pero influida decisivamente por ese, digamos, matiz anarquista que hay en la población conquense. ¿Qué significa esto? Significa que se colectivizan servicios, cosa que, por ejemplo, en Cuenca pues nos parecería, y se colectivizan servicios básicos, como es la hostelería. Estamos acostumbrados a ver las fotografías del Ritz en Madrid o del Palace, en el que, pues aquí también se colectiviza la hostelería, pero se colectiviza la madera, por ejemplo, las fábricas de madera, que son servicios fundamentales en Cuenca, y otro tipo de servicios. ¿Hasta cuándo funciona? Eso tampoco lo sabemos. No sabemos si aquí, a eso no llegamos a saberlo. En la provincia, evidentemente, también se colectivizan las tierras, entre otras cosas porque hasta el año 37, en el que, bueno, pues sabéis que hay un enfrentamiento básicamente entre 2 formas de hacer la guerra, entre 2 tipos de economías, entre anarquistas, trotskistas y comunistas, ¿no? Bien, el auge de los comunistas va haciendo que decaigan las colectividades agrarias, mucho más escandaloso en el Ebro
que en otros sitios, pero hasta entonces el propio gobierno fomenta las colectividades porque la producción aumenta realmente. Y las colectividades, no solo las conquenses, sino las de La Mancha, son fundamentales para alimentar los frentes, para alimentar el frente de Madrid, para alimentar el frente de Teruel. Entonces aumentan las colectividades, y también se da un curioso caso en Cuenca, que eso lo analiza Natividad Rodrigo hace ya mucho tiempo, y es que en la provincia de Cuenca se dan colectividades mixtas, que es rarísimo, o sea, colectividades de CNT y UGT, que es y funcionan durante un tiempo y funcionan. Bien, no sabemos, ya digo, en los últimos años si siguen funcionando, si sigue colectivizada los servicios. Hasta ahí no llegamos porque las informaciones, pues sobre todo porque la derrota pues conllevó la represión, el miedo, el silencio y la destrucción de las fuentes, de los datos y de los archivos. Yo estuve hace no demasiado tiempo en el Archivo de la Memoria Histórica en Salamanca buscando datos de mi abuelo, y fueron tan amables de hacerme una fotocopia de una petición de mi abuelo para ser guardia de asalto, que estaba quemada. La tienen allí, el original, y estaba quemado, lo cual significa que evidentemente trataron en las últimas horas de quemar absolutamente todo, porque Cuenca se mantiene fiel a la República, evidentemente, hasta los últimos días. En Cuenca cae después de caer Madrid. ¿Y qué pasó en Cuenca con los anarquistas? Pues por lo que yo sé, hasta los últimos días de la República, después del golpe de Casado, evidentemente, salen de Cuenca, como de toda España, más o menos, pues comunistas y tal, por el triunfo del golpe de Casado, ¿no? O son encarcelados. Los anarquistas, pues confiando, a lo mejor eran muy confiados, y confiando, igual que había ocurrido en Madrid, se mantienen en Cuenca. Por lo que yo sé, muchos de los dirigentes anarquistas que seguían manteniéndose en las instituciones o seguían teniendo una presencia importante, como comisarios, como etcétera, se mantienen hasta el último momento. Es decir, cuando ya van llegando las oleadas que vienen huyendo de Madrid, antes de que entre el ejército en Cuenca, que si no recuerdo mal, entra en las últimas horas del día 29 de marzo, pues es cuando marchan. ¿Qué sé yo? Sé un poco personalmente, por lo que corresponde a mi familia, lo que ocurrió de muchos de ellos. Trataron de huir hacia el puerto de Alicante, era lo más fácil, desde Cuenca, evidentemente, Valencia todavía no había caído. Tratan de huir hacia el puerto de Alicante, y muchos de ellos no llegan a coger los barcos y son ¿cómo se dice?, detenidos, encarcelados, recluidos en los campos de Los Almendros. En el campo de Albatera, en concreto, la mayor parte de los anarquistas conquenses son detenidos. De los principales dirigentes anarquistas conquenses son detenidos en Albatera. El día 25 de abril da cuenta el Día de Cuenca, que sabéis que la Compañía Nacional de Radiodifusión vino a poner en marcha y estuvo durante 6 meses. Da cuenta el día 25 de abril, y el día 10 de mayo fueron fusilados 9, si no recuerdo mal, de los principales dirigentes detenidos en Albatera. El final de la guerra y la represión. Una ciudad en la que, si bien al principio de la guerra sí que hubo actos violentos y muertes violentas, y el obispo, efectivamente, pero que es una ciudad en la que después no hay actos tremendos a lo largo de los 3 años de guerra, algún incidente aislado, pero la represión es enorme en cifras, evidentemente, o es mucho mayor de lo que podría suponer, pero efectivamente la represión fue enorme en toda España, y no solamente hablamos de fusilamientos, hablamos de encarcelamientos, hablamos de palizas, de exilios, de destierros, etc. El hecho de que Cuenca permanezca fiel a la República hasta el último momento, evidentemente se hace sentir en la población, en toda la población.
todo aquel que hubiera tenido alguna relación, ya no con actos delictivos, sino con organizaciones obreras o republicanas, evidentemente sufre la represión. Sin ir más lejos, en los primeros momentos en los que los principales dirigentes, digamos, si no han muerto en el frente, han tratado de huir, cuando efectivamente se comprueba que aunque no se tengan manchadas las manos de sangre, la represión va hacia todos aquellos que han tenido algún papel destacado o menos destacado, pues se producen las primeras huidas, lógicamente. Bueno, pues la represión va a afectar a madres, hermanas, mujeres que en número enorme van a parar con sus huesos al seminario, que sigue funcionando como cárcel, y digo sigue porque también lo fue durante la guerra. Sin ir más lejos y perdonar que siempre vuelvo a mi familia por el hecho de ser tan anarquista, pues la familia del Sustos, que es mi familia materna, pues hasta su madre, que tenía la mujer muchos años, pues va al seminario, a la cárcel. Bien, sobre las mujeres, aceite de ricino, cortes de pelo, paseos públicos por las principales vías de carretería después de haberles dado aceite de ricino, no hace falta que diga más, etcétera. Bien, en los primeros días, ya digo, prácticamente en el primer mes, los falangistas van por los campos, como os he dicho antes, de Alicante y por otras partes, buscando a huidos. Los primeros fusilamientos, si no recuerdo mal, se van a producir el día 10 de mayo, precisamente. Creo que son los primeros fusilamientos, da el tiempo justo a detenerlos, torturarlos en el SIN, en la casilla del SIN, y fusilarlos. Hay una anécdota dramática en mi familia, que no solamente afecta a mi familia, sino a todas las familias de esos 9 dirigentes que fusilaron el 10 de mayo. Y es que las mujeres, algunas de ellas, eran amigas del enterrador, que era buena persona, y jugándose la vida, tanto ellas como el propio enterrador, pues les avisaron de que los iban a fusilar en la madrugada del día 10. Y allí acudieron, salieron de casa, nos contaba mi abuela, a las 2 de la mañana, con la oscuridad total, sin una vela y sin una luz para que no las encontraran, y se colocaron detrás de la tapia del cementerio, que era donde los fusilaban. Pudieron asistir al fusilamiento, oír el fusilamiento con todo lo que ello supone, y cuando marchó el pelotón, y antes de tapar la fosa, el enterrador les permitió despedirse de sus maridos o hermanos. Tuvieron la, no sé cómo llamarlos, y valentía o cuajo, de limpiarle incluso las caras con una toalla que mi abuela guardó toda la vida y se enterró con ella, con la sangre, y despedirse de ellos. Cuando en el año 66-67 se amplió el cementerio, la gente en Cuenca lo sabía que se iba a ampliar el cementerio, pero mucha gente en Cuenca no tuvo la suerte, entre comillas, de saber dónde estaban sus deudos, fusilados y enterrados en la madrugada sin saber dónde. Pero ellas sí lo sabían, porque lo habían visto. Y entonces pudieron ir a recuperar los huesos de sus compañeros, y aunque no supieron nunca si efectivamente le habían dado el suyo o le habían dado el otro, como sabían que eran los mismos, compraron entre todas un columbario pequeño y los enterraron a todos. Y al día siguiente del fusilamiento, las nuevas autoridades, para que no dijeran que robaban, llamaron a todas ellas para darles los efectos personales de sus seres queridos. Y en concreto a mi abuela, en una bandeja, además del anillo y un colgante en el que llevaba una fotografía suya, pues le dieron los dientes y los ojos, pensando que no se atrevería o que le daría asco, y como ella decía, pensaba en estos cabrones que me iba a dar asco algo de mi marido, y me llevé todo. Yo quería hablar de uno de los destacados dirigentes cenetistas, que además tiene más protagonismo en los años anteriores a la guerra que en la propia guerra, que va a tener un final dramático.
se llamaba Felipe de la Rica, familiar de Carlos de la Rica, que fue uno de los escritores más importantes de Cuenca en el último cuarto del siglo XX, que tuvo además un hijo, se llamaba Eduardo de la Rica, que fue también otro poeta, cuyo nombre de pila había sido Diderot. En fin, había nacido creo en torno a 1914-1915 y a esas alturas su padre tuvo la osadía, por no decir otras cosas, de ponerle un nombre como Diderot a su hijo, que luego tuvo que cambiar después de la guerra, lógicamente, para poder aceptarlo en una sociedad como la conquense. De Diderot pasó a llamarse Eduardo. Bueno, Felipe de la Rica, que fue uno de los dirigentes de la Sociedad Obrera La Aurora, uno de los que empezó, digamos, a mantener diferencias con los socialistas, que fue el que dio el golpe de timón para, aunque no era el dirigente, pero el golpe de timón más importante para que la CNT fuera la que controlara La Aurora, tuvo luego un final dramático porque estando detenido en la cárcel, no murió por un juicio, ni siquiera por un simulacro de juicio. Directamente ocurrió lo que en tantos otros casos pasaba en las cárceles, era que un preso no podía asomarse a la ventana, porque se asomaba a la ventana, los carceleros podían dispararle y encima, según se cuenta, en algunos casos podían tener hasta recompensa. Se asomó a la ventana, le pegaron un tiro en la cabeza y quien hizo el certificado médico, porque se puede consultar esto en el expediente de la cárcel, en el archivo de la cárcel, se jugó la vida, o se jugó, digamos, su prestigio, porque para nada recurrió a los símiles que se hacían entonces de traumatismo craneoencefálico, ¿no? Dijo directamente una bala que le había entrado por la frente, le había salido por el occipucio, que lo habían llevado luego al hospital, que después de 2 horas de intentar reanimarlo ya había certificado su muerte, pero en ningún caso disimula lo que había ocurrido. No lo dice muy a las claras, pero se puede leer perfectamente lo que había pasado. Fue el dramático final de Felipe de la Rica, quizás el más teórico de los anarquistas conquenses. Probablemente no participó en nada en acciones de estas dramáticas y sin embargo fue ajusticiado de esa manera tan vil, ¿no?, en la cárcel. El papel que la CNT de Cuenca jugó en el aborto del golpe de Estado fue fundamental. Ante la negativa del gobernador civil de repartir armas, los anarquistas asaltaron las armerías y procedieron a encerrar a la Guardia Civil en el seminario de Cuenca. Posteriormente se produjo el saqueo y destrucción de los edificios religiosos. Los conventos de la ciudad terminaron convertidos en cuarteles, almacenes o incluso cárceles. En la madrugada del 8 de agosto de 1936 se produjo el asesinato del obispo de Cuenca, Cruz La Plana, en el Puente de la Sierra. Otro punto al que eran trasladados los presos de la cárcel de Cuenca era el camino de San Isidro y el cementerio. Cabe destacar dentro del anarquismo en Cuenca a la columna del Rosal, comandada por Francisco del Rosal Rico, un militar de carrera. Esta columna tuvo la sede del Estado Mayor en el Hotel Iberia. Un hecho destacable fue que debido a la falta de monedas de oro, plata y cobre, el gobierno republicano autorizó a los consejos municipales de los que formaba parte la CNT la emisión de monedas y vales. Al finalizarse la guerra civil con la entrada de los falangistas en Cuenca, cayó sobre los anarquistas una leyenda negra que les acusaba de todos los estragos producidos durante la guerra.
En el Cerro del Socorro lo primero que tenemos es la ermita antigua que data desde la Edad Media, que le da nombre al cerro, la ermita del Cerro del Socorro. Esta ermita está en funcionamiento hasta prácticamente la Guerra Civil. En la Guerra Carlista, en la Tercera Guerra Carlista, en 1874, se pone ya una posición de los sitiadores carlistas aquí en el Cerro del Socorro, desde la cual bombardean Cuenca. Entonces, en la Guerra Civil, al inicio de la Guerra Civil, en el 36, se tiene y se entiende este punto como un punto del que se puede amenazar Cuenca ante futuras invasiones. Por eso deciden los grupos de milicianos anarquistas deciden organizarse y montar en el Cerro del Socorro unas estructuras militares que ocupen la posición previamente a cualquier posible invasor que amenace Cuenca. Se hacen dos posiciones militares, se hace esta, la mayor, en el propio Cerro del Socorro, donde estaba la ermita del Cerro del Socorro. Las excavaciones arqueológicas en esta parte del Cerro del Socorro, en lo que es la fortificación mayor, consistieron en la limpieza de estas fusileras, de estos muros perimetrales, para saber conocer de qué estaban hechas, de cómo estaban hechas, de cómo estaban fabricadas y detalles de qué aspecto tenían antes de ser cubiertas rellenas de tierra para plataforma del monumento del Sagrado Corazón de Jesús. En el suelo encontramos munición que evidentemente, aunque no se disparó aquí en la Guerra Civil como posición militar, sí que se utilizaría posteriormente para distintos tipos de usos de instrucción militar durante la guerra y en la posguerra. Se construyen dos posiciones distintas en el Cerro del Socorro que conforman un complejo. Una de ellas es en el sitio donde estaba la ermita, en lo que se conoce en el propio Cerro del Socorro, es una más grande, un reducto, un fortín de varios cientos de metros cuadrados, y luego una posición complementaria que es un blockout, una posición más pequeña que tiene visibilidad, tienen visibilidad la una sobre la otra. En la posición mayor pues consta de varios muros con fusileras que cubren un perímetro circular, ¿no? Es un polígono cerrado con varios muros, con fusileras para tanto fusil como para ametralladora como para armas de mayor calibre, y una plataforma central en el cual se mantendría esa posición, esa ermita reaprovechada. Sabemos que quedan restos de la ermita porque aún en alguna de las partes se ven enterrados estos restos de la ermita antigua. Al iniciarse la Guerra Civil, se ve que la guerra en el aire es una de las armas principales y de mayor importancia. Entonces, las posiciones como estas en la cúspide, en las cumbres de los cerros, se ven que no tienen utilidad ninguna. Entonces, la obra se hace por la CNT y por la FAI con unas ideas de guerra antiguas y al final pues se termina quedando, aunque se concluye, se termina quedando sin ningún tipo de utilidad, nada más que de mera posición anecdótica de observación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la aviación, una posición en altura, la puede batir de forma muy muy fácil. Por eso se empiezan a hacer los refugios antiaéreos de la capital a partir de 1937, ¿no? En 1937 se empiezan a hacer los refugios antiaéreos en el centro de la ciudad, porque es la forma de proteger efectivamente tanto a la población civil, tanto a Cuenca, ante posibles ataques. Además de otras estructuras antiaéreas móviles, que evidentemente no están fijas, que se colocan aquí y allá en los cerros de alrededor de Cuenca, de alrededor de la capital. Además de estas
estas obras de protección para la población civil, tenemos en Cuenca varios cuarteles y objetivos militares que digamos que son la respuesta a la guerra moderna, a la posición de retaguardia que significa Cuenca capital. Uno de las personas que participó en la construcción tenía una borrica, una caballería, y con ella subía los sacos de cemento y desde la mina del Porla se le contrataba y se le pagaba para eso. Era Enrique Ruy Pérez, que también participó en la construcción de los refugios antiaéreos como obrero. Gracias a su testimonio pues pudimos saber bastantes detalles de cómo se construyó esto y cuándo. ¿Cómo se construye esta posición? Estas posiciones de las fortificaciones del Cerro del Socorro se construyen sobre todo con materiales de la zona, con los materiales del propio cerro y sobre todo con los cementos de la mina que hay justo bajo el Cerro del Socorro, que es la mina de cementos Portland. Portland es una marca de cementos, pero que recibe popularmente la mina del Portland, ¿no? O la cueva del Portland, justamente la galería de las minas que hay debajo del Cerro del Socorro, que también fueron utilizadas como refugio durante la Guerra Civil y donde se metían incluso camiones, ¿no? Tenían ese tamaño de las minas. Se subía el cemento y los materiales por lo que era el Vía Crucis a la ermita del Cerro del Socorro mediante borricas y mediante camiones pequeños, mediante pequeños vehículos motorizados, ¿no? El tema de quién construye esto, además de gente contratada ex profeso, además de milicianos, de gente afín o vinculada con la CNT y con la FAI, también eran voluntarios forzosos, digo voluntarios entre comillas, porque era gente que porque olía a cera o porque que es una forma despectiva de llamar a la gente que era creyente, y gente que se sabía vinculada a ideologías de derechas y a familias de derechas, a gente con dinero, etcétera, pues en carretería o en distintos puntos de la capital se la reclutaba forzosamente, venga, a construir al Cerro del Socorro, y se les obligaba de alguna forma a participar en la construcción y a fortificar el Cerro del Socorro. Tanto aquí como en los refugios se utiliza este tipo de mano de obra forzosa. Al acabar la guerra civil, concretamente esta posición del Cerro del Socorro, este reducto, este fortín más grande, esta fortificación más grande, se rellena de tierra completamente y ya sirve como base al monumento del Sagrado Corazón de Jesús, que se termina ya en los años 50, se termina e inaugura. Era una respuesta, un símbolo monumental que se hace no solamente en Cuenca, sino en muchas capitales y pueblos, que son los Sagrados Corazones de Jesús, que se hacen como para limpiar los pecados de la turba y la horda marxista de la guerra civil, ¿no? Es como un símbolo para, digamos, menospreciar a la gente de ideología izquierdista, y se hace como para limpiar los pecados que esta gente con sus acciones, según la ideología franquista, hizo como pecado y como afrenta a la fe católica. El fortín de Mirabueno, aunque estemos hablando de los tiempos de la Guerra Civil de 1936, en realidad sus antecedentes son muy anteriores. Sus antecedentes quizás podamos remontarlos al propio siglo XIX, cuando está la época de las guerras coloniales.
Dentro del fuerte la estructura eran 4 paños en cada paño en el medio solía haber una apertura para ametralladora. El resto son fusileras como las que tengo a mi alrededor, principalmente, como su nombre indica, para fusil. Estamos ante un fortín que no podemos, como repito, no podemos desvincularlo de nuestras guerras coloniales, de nuestras guerras de África. La cuestión es que cómo explicar que la CNT o la FAI construya un fortín de las guerras de África, pues puede ser sencillamente porque, claro, esa fue una guerra, digamos, nacional. Intervinieron casi todas las clases sociales dentro de ellas y es lógico que dentro de ellas hubiera algún anarquista. El ejército ya estaba estructurado en lo que son cuerpos de ingenieros. Esos cuerpos de ingenieros de los que integraban también las milicias anarquistas, pues posiblemente fueron los que se encargaron de construir todo este complejo. Este complejo, aparte, no solamente es el fortín, ni no solamente es la torre, sino también había lo que era una trinchera que llegaba a un nido de ametralladoras. Tenía una apertura que partía desde el propio fortín, recorría la trinchera y más abajo estaba el punto muerto que defendería ese puesto de ametralladoras. Detrás de mí lo que vemos es un graffiti que está señalando la autoría de quien hizo esto, que pone FAI y CNT. La verdad es que no solamente es una información, digamos, que los arqueólogos de tipo epigráfico, sino además fue lo que motivó toda la intervención y el conocimiento de aquí. Esto, aunque sea del año 36, no deja de ser un BIC. ¿Por qué? Porque es irónico que el caudillo Francisco Franco dijera en el año 46 que todos los castillos y fortalezas de España pasaban a ser monumento nacional. Esto incluye también a las fortificaciones de la guerra civil. Por lo tanto, algo contra lo que él luchó, ahora él es lo que ha motivado que se tenga que proteger. Detrás de mí también estamos viendo aquí lo que es una pintada completamente contemporánea, una pintada gamberril y una pintada, que hay que decirlo con mayúsculas, es un atentado contra nuestro patrimonio cultural y contra nuestra historia. Esto es lo que provoca la intervención. La intervención, evidentemente, pues claro, este cemento chupa bastante lo que es la pintura moderna y demás de los spray. Entonces, claro, ya requiere una intervención mayor de limpieza. Y al hacer una intervención mayor de limpieza, pues motiva el conocimiento de todo esto. No existían planos, o por lo menos no los conocemos en los archivos militares. Los planos son los que se han hecho en todas las intervenciones arqueológicas y en los trabajos previos. Entonces, claro, al tener ya que hacer una intervención tan, digamos, tan dura y tan profunda, esto ya requiere una intervención arqueológica y es lo que ha motivado la excavación. Con la excavación arqueológica viene la restauración y con la restauración la sociedad tiene que rentabilizar su patrimonio y por lo tanto ha sido también un poco tanto la Junta de Castilla-La Mancha como el Ayuntamiento de Cuenca, los distintos ayuntamientos que ha habido aquí, que los que se han decidido a recuperar esto, que está, por supuesto, está todavía en fase de recuperación, para que signifique un nuevo recurso turístico de la ciudad de Cuenca. Que lo tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno, nosotros. La muerte no es nada, nuestras vidas individuales no es nada, por eso somos nosotros. Mientras quede uno, nosotros vivos. La masa.